La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera, de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín, en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Te quería preguntar si es este el momento oportuno para hacer un show en el Luna Park, para hacer cantar en el Luna Park. Tenemos 50% de pobreza, inflación del 80% de que arrancó el año, la industria y la construcción están en plena caída, hay millones de trabajadores que están por debajo de la línea de la pobreza, cada vez hay más gente viviendo en la calle, fábricas y pymes que cierran día a día y miles de suspensiones y despidos en las últimas semanas. Te quería preguntar si es el momento oportuno y qué festeja el presidente. El presidente Petro ha dado la instrucción de que instalemos la embajada de Colombia en Ramala, la representación de Colombia en Ramala. Ese es el próximo paso que vamos a dar. Pero también el presidente Petro lideró en América Latina una reunión de presidentes en San Vicente y las Granadinas, donde asistieron los presidentes de Brasil, delegaciones de Chile, la canciller de México, pero también presidentes de varias They'll naciones. do this to Israel, we're next. This group tried to come after our soldiers. Yeah, you can clap all you want to. They tried to come after our soldiers in Afghanistan, but reason prevailed. So at the end of the day here, what I hope to happen is that we level sanctions against the ICC for this outrage to not only help our friends in Israel, but protect ourselves over time. Ahora mismo Israel tiene que tener una imagen, un mensaje muy claro. No podemos ser cómplices del genocidio sobre la población palestina. Tenemos que romper para que tenga un mensaje de que por ahí no se puede ir. Y si no hay esa firmeza, Netanyahu, que afortunadamente, y es un signo de esperanza, la Corte Penal Internacional ha ordenado su búsqueda y captura, no van a entender ese mensaje. El problema es que o se toma una medida de carácter contundente o difícilmente podemos decir que estamos parando el genocidio. Lo que estamos viviendo en los últimos 2 meses son vulneraciones continuas al derecho internacional. Dejar sin suministros a la población, sin luz, sin agua, sin gas, forzar desplazamientos forzosos de la población dentro del territorio de Palestina, bombardear hospitales, escuelas, civiles, más de 18.000 personas asesinadas, la mitad niños y niñas. Miriam, silencio, señor Padilla. Gracias, hagan con Hamas lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están dando. No se está reconociendo a Palestina porque jamás haya asesinado a 1.400. Se está reconociendo Palestina porque Israel ha asesinado a 35.000 palestinos y no hay camino otro para la paz que el reconocimiento. Así que tenga un mínimo de decencia intelectual y no los trate de imbéciles. Yo soy partidario de responder a Ayuso con seriedad, con respeto y con querellas. ¿Y Zapatero por qué saldrá tanto ahora? Quiero decir que hay un mitin y sale Zapatero. Hay una rueda de prensa y sale Zapatero. ¿No será que representa lo que estamos siendo ahora? ¿Será eso? ¿No será que no vamos a ganar nunca más por mayoría? Yo estaría muy atento al planteamiento de Meloni. No sé, no me parece homologable a otros partidos que se consideran de extrema derecha en Europa. No me lo parece. Pero por no evadirme de la pregunta, que a lo mejor... nosotros dentro del planteamiento que tenemos en el Congreso que hemos hecho en Rumanía, nuestro planteamiento no es una alianza con la extrema derecha. Señorías, el impacto sobre el cambio climático, lo voy a repetir, de la acción del hombre es el mismo, sea rico o sea pobre. Ninguno. Es más, si tenemos que hacer alguna distinción entre ricos y pobres y lo que se contamina, me atrevería incluso a decir que los ricos consumen menos energía, porque son los que pueden comprarse los electrodomésticos más caros, que son los que menos energía consumen. Con 5.500 menores y llegándonos pateras, porque están empezando otra vez a llegar pateras con menores esta mañana. Ayer llegaron 12 nuevos menores,
Tenemos que seguir abriendo recursos y la situación es límite, muy límite, y no solo en cuanto a recursos financieros para tratar eso, sino también en cuanto a dispositivos donde poner a estos menores. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, comunidad cafetera. Bueno, pues soy uno más, un mecenas más. La verdad es que no sé si llevo 3 o 4 años. La verdad es que soy un poco despistado para esto. Creo que a veces conecto y saludo a un tal Ángel y a una tal Tania, pero luego me tengo que ir y demás. Y conozco a Angie. A Angie sí que la conozco algo más. Y yo para mí, la sensación de la cafetera, por poner un símil así un poco entendible en modo personal, es como cuando uno ve una película y nada más terminar se hace la autopregunta: ¿la verías mañana o durante esta semana otra vez? Y si uno dice que sí, es que la película le ha gustado, le ha hecho dudar, le ha hecho tener sensaciones diferentes, independientemente si es una película de Hollywood o no, que puede haber películas con mucho presupuesto y decir: ¿cómo he podido venir a ver esto, no? O sea, creo que me entendéis. Es como una película de autor importante sería La Cafetera. Un abrazo a todos, cafeteros. Ay, el primer trago, el primer sorbo de una taza de café. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos al programa, bienvenidos a este lugar en el que nos juntamos cada mañana los miembros de esta comunidad, de esta audiencia de la cafetera, para tratar de analizar las noticias, para tratar de conocer un poquito mejor el mundo a nuestro alrededor. Buenos días, bienvenidos a todos. Hoy, con el tiempo se me ha echado un poco encima. Cuando me he levantado esta mañana iba con mucho tiempo, pero he estado repasando los sonidos de las últimas horas y se han incorporado a las noticias. Había dejado ayer preparada una carpeta con un montón de sonidos interesantes, pero anoche fue entrevistado en El Hormiguero el expresidente del gobierno, Felipe González. Lanzó algunas críticas contra Zapatero, el otro expresidente del gobierno, que de pronto se ha convertido en muy virales, muy comentadas en las redes sociales, en internet, y ha provocado un terremoto. Junto a alguna declaración que hemos escuchado a Alberto Núñez Feijóo, al presidente del Partido Popular, al candidato del Partido Popular, coqueteando con la extrema derecha europea. Dice que no, en principio no tienen previsto pactar con la extrema derecha tal y como la conocíamos, que es donde está la trampa, porque dice, salvo que se configure de una nueva manera, y ahí maneja mucha ambigüedad en el discurso. Pero es que además señala que Meloni no le parece una ultraderecha homologable al resto de ultraderechas. Por ejemplo, le preguntaban, ¿pactará con la extrema derecha? Y decía, la derecha más extrema es oportunidad para la izquierda. El PP tiene muchas dificultades en Francia y en Italia, y en Italia yo estaría muy atento al planteamiento de Meloni. No me parece homologable a otros partidos de extrema derecha. Así que... Y decía que en el Congreso en Rumanía habían decidido que su planteamiento era no aliarse con la extrema derecha, tal y como hemos conocido. Pero claro, Meloni ha votado a favor del pacto de inmigración, sí, lo que no da muy buena imagen, precisamente, muy buen mensaje sobre lo que significa el pacto por la inmigración. Si hasta Meloni lo ha votado, algo nos debería hacer tener las máximas prevenciones. Bueno, todo eso en una jornada en la que todavía colean todas estas informaciones relacionadas con el reconocimiento de España al Estado palestino, mientras todos los pactos con los ultras están tensando el debate de los candidatos europeos. Hoy esa es precisamente la portada del periódico El País. También Sánchez y Feijóo lanzándose a otro tenso duelo electoral para el 9J, porque os voy a contar que ha sucedido algo muy llamativo. Sabéis que todas las encuestas empujaban al Partido Popular hacia las elecciones europeas. Esto os va a flipar, porque además es algo que me llega directamente desde el Partido Popular. Resulta que el Partido Popular creyó que Galicia representaba el cambio.
el cambio de paradigma, que estaban empezando a crecer con fuerza. En Euskadi y en Cataluña se iban a enviar mensajes de hemos vuelto, como envió el PP, ¿os acordáis? El día después de las elecciones, cuando dijeron que el Partido Popular ha vuelto a Cataluña. Pues pensaban medirse con el Partido Socialista en las elecciones europeas. Pero de pronto la irrupción de Milei en la campaña, que la extrema derecha haya empezado a confrontar directamente con Sánchez y Sánchez con la extrema derecha, ha desdibujado algo al Partido Popular, tanto que en las encuestas ya hay encuestas que apuntan que el Partido Socialista supera al Partido Popular en las europeas. Y esto dentro del PP, en la dirección, consideran que sería un jarro de agua fría, porque pensaban que iba a ser un plebiscito, que iba a ser la demostración de no le quieren nadie, miren lo que han votado en las europeas, está claro que hay que adelantar elecciones porque lo que quieren es que lleguemos nosotros. Usted está agotando a lo Walking Dead, agotando la legislatura, pero nos toca nuestro tiempo. Lo que pasa es que las encuestas se han empezado a girar y además, de pronto, también en Europa se dan cuenta de que van a necesitar ciertas alianzas y por eso el coqueteo de Feijóo con el partido de Meloni. Y por eso Meloni no participa directamente en el acto de Vox, porque sabe que van a necesitar a las derechas algo más moderadas, porque hasta en esto hay clases, hasta en esto la ultraderecha tiene divisiones internas, que es la gran esperanza que podemos tener ante este movimiento gigante de la extrema derecha que se va extendiendo por Europa y alrededor, hasta la esperanza que podemos tener frente a las autocracias y al autoritarismo que se va imponiendo a nivel global, es que internamente tampoco se ponen muy de acuerdo. Es que están bastante divididos. De momento tienen una alianza por el poder todos los grupos, pero son procedencias muy diferentes. Los tenemos ultraproteccionistas alabando a algunos que son estrictamente liberales, radicalmente liberales o anarcoliberales, como dice Milei. Así que basta que caiga una chispa en esa balsa de gasolina para que todas esas hipotéticas alianzas empiecen a estallar. Lo que pasa es que de momento el escenario que tenemos es este. Bueno, vamos a repasar un poquito la actualidad. Luego con Pilar de la Peña también veremos cuáles son las principales noticias que han tenido más espacio en la prensa internacional. Eso nos sirve en parte también para hacer un pequeño resumen sobre lo que ha significado la semana. En qué esta semana que ha tenido repercusión fuera, pero sobre todo cómo sintetizamos la actualidad de estos últimos 7 días. Y luego lo repasaremos con Pilar de la Peña. Y luego tenemos un par de asuntos muy interesantes hoy que os invito que os quedéis. Hoy en Plata o Plomo, con Ana Pastor, hablaremos de la serie El Infiltrado. La verdad es que es una serie que he descubierto en Prime, Amazon Prime. Va de un tipo que tiene que infiltrarse en una organización de un comerciante, de un vendedor, de un exportador de armas en el Reino Unido. Es brutal porque con todo este periplo que hemos tenido de los barcos que hemos ido destapando, que hacían su parada técnica en España para repostar, y ahí hemos descubierto cómo se configura el tráfico global de las armas, el tráfico marítimo, las trampas que utilizan para que no puedan ser seguidos los destinos. Bueno, todo esto viene muy recogido en la serie El Infiltrado en Prime. Es una serie de 2016, ya lleva algún tiempo. Pero alguien me recomendó, me dijo, tienes que ver esta serie porque en el momento que estamos viviendo ya verás el tipo de prácticas con las que operan y viene muy bien retratado en la serie. Así que luego lo comentamos. El Infiltrado. Os la recomiendo porque además está muy bien hecha. Oye, uno de los protagonistas es el actor que hacía de Doctor House. Y la verdad es que es un actor extraordinario. Así que muy recomendable. Y luego vamos a hablar también en videojuegos de la Retro Barcelona. Lo vamos a hacer con Jorge Peral, que siempre nos gusta mucho ese ratito con él. La Retro Barcelona es una serie una feria que se celebra en Barcelona, que acaba de celebrar la 9ª edición. Es una especie de quedada para compartir videojuegos retro, la pasión de los videojuegos y de las consolas retro, de los años 80, de los años 90, como mucho de los 2000. Cada vez se va haciendo más profesional, con charlas, con podcasting en directo, con algunos eventos estrella, pero tienen un mercadillo donde la gente compra, vende videojuegos, consolas de segunda mano, videojuegos arcade, pero sobre todo es una oportunidad, una especie de feria para lo retro. Luego le vamos a pedir a Jorge Peral que nos cuente en qué consiste. Así que el menú de hoy es muy interesante y todo esto salpicado por esa información. Hemos tenido debate en el Congreso de los Diputados esta semana. Para el periódico ABC, además,
se ha retratado, ha quedado retratada la debilidad del gobierno a la hora de poner en marcha medidas legislativas, porque se encuentra con el bloqueo legislativo inédito en democracia, dice el periódico ABC. También el periódico El Mundo destaca el bloqueo de Sánchez entrando en crisis en el inicio de la campaña electoral, como le gusta expresar anhelos en lugar de análisis, porque es verdad que esta semana el gobierno tuvo que retirar la ley del suelo para evitar la derrota parlamentaria. Y dice el periódico El Mundo esta mañana, dice, no fue capaz de convencer a su vicepresidenta Yolanda Díaz, tampoco de negociar una alternativa con el PP. Los socios se ceban con su debilidad, advierten de una legislatura sin recorrido. Lo de las lentejas es un mal negocio. El revolcón del Congreso agita al PSOE. Ha sido un error. Si todo el PSOE fuera como dice el periódico El Mundo, o como dice Felipe González en la entrevista de ayer, efectivamente se encontrarían en una situación dramática. Lo que pasa es que, insisto, esto expresa más un anhelo que un análisis, y ahora veréis por qué. Además, en el periódico La Vanguardia, Sánchez y Feijóo se lanzan a otro tenso duelo electoral. El PP aspira a quedar primero, como en las municipales y las generales, pero el PSOE espera evitarlo y encauzar la legislatura. Claro, sería un gran resultado para el Partido Socialista si consiguen superar al Partido Popular. Sería como un espaldarazo a sus políticas. Pero bueno, estos asuntos son los que capitalizan esta mañana la actualidad, los que protagonizan la actualidad, y todo esto salpicado por un montón de pequeños sonidos que os vamos a resumir aquí enseguida en La Cafetera. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a La Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Sí, el programa es posible exclusivamente porque vosotros lo hacéis posible, porque vosotros ayudáis a que este proyecto siga adelante, y quiero daros las gracias, y además con mucho orgullo por el tipo de comunidad que se ha generado en torno al programa, y que todo el mundo me dice, es increíble cómo habéis conseguido conectar. En realidad es mérito vuestro, no es mérito nuestro, pero es verdad cómo hemos conectado un montón de personas diferentes y de pronto se ha constituido una comunidad. Cada vez que recibimos audios, o cada vez que organizamos un encuentro, o cada vez que alguien conecta un poquito con nuestra audiencia, con nuestros oyentes, con esta comunidad, siempre sale deshaciéndose en elogios, diciendo, es alucinante el tipo de comunidad que tenéis, por cualificación, por compromiso, por manera de entender el mundo. Y uno de los lemas que este programa repetía constantemente es, no estás sola. Si aunque has pasado tiempo caminando, sintiéndote en solitario cuando se hablaba de actualidad, cuando la gente comentaba, cuando ponía sobre la mesa sus miradas, y tú te sentías un poquito aislada, te sentías un poquito desubicado, este es el espacio donde vas a conectar con un montón de gente. Y es verdad que ese sentimiento hace que quienes compartamos este lugar tengamos miradas parecidas sobre la vida, sobre la actuación con los demás, la relación con los demás. Bueno, ayer Antonio Maillo, el coordinador federal de Izquierda Unida, el nuevo coordinador federal de Izquierda Unida, sabéis que estuvo conversando un rato con nosotros. Por la noche me puso un mensaje y me dijo, estoy sorprendido, que alucino con la cantidad de gente que escucha tu programa. Dice, hasta un alumno mío de bachillerato. Dice, me quedé muy sorprendido. Dice que le salta el enlace, que lo escucha después por la tarde. Dice, pero un montón de gente a mi alrededor. Y le dije, la verdad es que gustó mucho la entrevista, porque nos llegaron muchos mensajes diciendo qué gusto da escuchar a gente sosegada, intentando defender el espíritu de la concordia en la vida política, y con toda la complejidad que eso supone, porque la política es un tablero donde se libran, donde se juegan también las tensiones, el poder, y todo eso pues siempre desgasta mucho a todo el que quiere jugar ese juego. Pero bueno, el caso es que la entrevista con Antonio Maillo ayer nos dejó algunos momentos, más allá de los elogios cariñosos a la comunidad cafetera, pero ayer nos dejó algunos momentos que se han convertido en actualidad, que han tenido protagonismo, fueron reproducidos por televisiones y agencias de noticias, pero efectivamente en este debate en el que se encuentra el Partido Socialista, ayer vivió el PSOE un momento en el Congreso complicado, porque trataron de sacar adelante la ley del suelo y la discrepancia con algunos de los socios parlamentarios llevó a que la tuviesen que retirar
de forma improvisada para no fracasar en la votación. Sánchez paga la fragilidad de sus alianzas, dice el periódico ABC, con 2 fracasos parlamentarios en apenas 48 horas. Retira la ley del suelo para que no fuera rechazada como el texto contra el proxenetismo. Sumar y sus socios se hartan. El PSOE no aprende la lección, dice el periódico ABC. Y esto que lo presenta tanto el ABC como en periódico El Mundo, el revolcón del Congreso agita al PSOE. Ha sido un error. ¿Qué es lo que ha sido un error? ¿Las alianzas? A lo mejor el error ha sido no consensuar las cosas que vas a llevar al Congreso de los Diputados. Pensar que puedes pedirle a tus socios parlamentarios que voten ciegamente lo que tú digas porque tú lo digas. Ayer Antonio Maillo, el coordinador federal de Izquierda Unida recién elegido, aquí en la cafetera, apelaba al Partido Socialista a negociar las iniciativas antes de llevarlas al Congreso de los Diputados. Para mí, yo voy a apelar y voy a intentar que lo normal sea y lo ideal, es decir, que antes de llevar las leyes al Parlamento o aprobar reales decretos en el Gobierno, se consensúen entre las 2 fuerzas que formamos parte de ese Gobierno, entre el Partido Socialista y Sumar. Porque si no las consensúas, si no las negocias antes, claro, pues sí, te expones a que las voten en contra. Pero, bueno, mientras estamos viendo eso, también en el debate que se está viviendo en la cosa parlamentaria, ayer, pues el Partido Socialista decidió retirarse de forma muy sorprendente para evitar ese fracaso parlamentario en las votaciones. Pero lo cierto es que, bueno, también desde la izquierda decían, oye, cuidado, como una ley del suelo que lo único que puede favorecer es a la especulación y la estáis colando y pidiéndonos que la apoyemos ciegamente. El caso es que, como telón de fondo, más allá de las cuestiones parlamentarias y de la tensión y de la dificultad que supone gobernar, que todos sabemos, gobernar en alianza, en coalición, pues claro que es más difícil que gobernar con mayoría absoluta. Evidentemente es más difícil. También es algo, en términos democráticos, que representa mucho mejor las diferentes sensibilidades de la ciudadanía. Cuando la ciudadanía ha decidido que una parte de sus votos se vayan a Sumar, otra parte de sus votos a Podemos, otra a Bildu, otra diferente a Esquerra Republicana, otra diferente al Partido Socialista, otra diferente, pues tus aliados parlamentarios será porque quienes han votado prefieren unos elementos u otros. Y ahora a ti te toca negociar cada cosa que vayas a sacar. Yo, cuando alguien dice, es que esto es ingobernable, así fraccionado, parece el Parlamento Frankenstein, digo, no es que sea más difícil de gestionar, es que te obliga de verdad a hacer política y te obliga de verdad a representar los intereses de los ciudadanos. Y creo además que debemos reivindicar, sí, es mucho mejor que haya diferentes posiciones, porque además se puede atraer al Partido Socialista hacia políticas más progresistas, más de izquierdas, cuando el Partido Socialista puede evitar las tentaciones de escorarse hacia lugares más relacionados con las políticas liberales. Tener un Parlamento fraccionado es más difícil de trabajar, pero tiene una lógica mucho más democrática. Bueno, el caso es que sí, pero obliga a todos estos equilibrios permanentemente. El caso es que como el contexto electoral tiene por delante a 9J, las elecciones europeas, que son trascendentales, de verdad, lo que nos estamos jugando, ayer todo esto giraba un poquito en torno a las posibles alianzas en las que se va a configurar un Parlamento Europeo que tiene algunos elementos francamente preocupantes. Por ejemplo, la normalización de la extrema derecha. Von der Leyen ha tendido la mano a Meloni para trabajar juntas. Dice que la primera ministra italiana es claramente proeuropea. Feijóo se subió ayer a ese apoyo. No es homologable a otros partidos, decía el candidato del Partido Popular, Núñez Feijóo, ayer en un encuentro pactando con los pactos con la extrema derecha. De entrada con Meloni, con el resto no está previsto, pero veremos. En Italia, yo estaría muy atento al planteamiento de Meloni. No sé, no tengo información suficiente, pero no me parece homologable a otros partidos que se consideran de extrema derecha en Europa. No me lo parece. Pero por no evadirme de la pregunta, que a lo mejor, nosotros dentro del planteamiento que tenemos en el Congreso que hemos hecho en Rumanía, nuestro planteamiento no es una alianza con la extrema derecha, tal como la hemos conocido en la anterior legislatura europea. Como la hemos conocido, ¿no? Sí, a ver cómo llega. Hemos visto
que la señora Meloni, por ejemplo, votó a favor del pacto de inmigración. Sus colegas de otros países votaron en contra. También votó en contra la extrema izquierda. Pero encontramos en Italia que hay algunos condicionamientos que nos hacen a ser más optimistas. Así que con Meloni sí. Y claro, esto es lo que tiene ir blanqueando poco a poco la extrema derecha. Cuando ya has pactado con Vox, cuando has pactado con el negacionismo, con la xenofobia, con las políticas de la extrema derecha en España, pues Meloni te parece una moderada. Claro, no es homologable a otras ultraderechas. Total, no la hemos visto con el pelo rapado y vestida de skinhead. Pero es lo único que le ha faltado. Y mientras tanto, pues empezamos, blanqueamos, vamos abriendo la puerta poco a poco, cada vez más. Al fin y al cabo, Ursula von der Leyen también está en la misma. Total, que así se nos presenta. Pero fijaos, luego es que cada vez que escuchamos a la extrema derecha van irrumpiendo con sus fórmulas, con sus provocaciones. Vox, Murcia, esta semana, para que os hagáis una idea, es una pequeña aportación que tengo que haceros a la incomodidad de hoy. Dice que los ricos contaminan menos, porque utilizan electrodomésticos que contaminan mucho menos que los que utilizamos los pobres. Señoría, el impacto sobre el cambio climático, lo voy a repetir, de la acción del hombre es el mismo, sea rico o sea pobre, ninguno. Es más, si tenemos que hacer alguna distinción entre ricos y pobres y lo que se contamina, me atrevería incluso a decir que los ricos consumen menos energía, porque son los que pueden comprarse los electrodomésticos más caros, que son los que menos energía consumen. Esto ha provocado un auténtico terremoto en las redes sociales, además con esta cosa negacionista en términos de medio ambiente, de ecología, de cambio climático. Bueno, precisamente esta misma semana también aquí en España una diputada de Sumar se dirigía en romancero, utilizaba el romancero para dirigirse a la extrema derecha, para poner en evidencia la importancia del lenguaje inclusivo. De este modo considero que lo haré a mi manera, en forma de romancero, ya que Vox nunca se entera. Con estas cuartetas haré que lo entiendan, y es que su única treta ha sido presentar una enmienda. ¡Qué chungo, Santiago, desprestigiar a las mujeres como un niño malcriado! ¿Tú quién te creo que eres? Al Congreso llegamos a cambiar el reglamento. Lenguaje inclusivo traemos, te lo juro, no te miento. Senadoras, diputadas, son palabras entendibles. Presidentas, ciudadanas, que no somos invisibles. Que tiene mucho arte, como diría mi Mamen Páez. Bueno, el caso es que sí, se dirigió en esto, y es verdad que frente a la extrema derecha hay que exigir respeto también. Fijaos, con toda la polémica que ha tenido lugar entre el gobierno de España y el gobierno argentino después de que el presidente ultra Milei se dedicase a insultar al presidente de España, ha habido algunas reacciones. Hemos visto a Marlaska, el ministro del Interior, tachando de desagradecido a un Milei que fue acogido aquí en España como jefe de Estado con todas las necesidades que conlleva o el viaje de un mandatario a un país como este, entre otras cosas, garantizar la seguridad y poner un montón de recursos a su disposición. Bueno, pues yo creo que la gravedad de las palabras del presidente Milei quedan claras, realizadas encima en nuestra capital, en Madrid, y donde fue recibido, o por lo menos se les dio las condiciones que necesariamente hay que darles de seguridad, etcétera, de un jefe del Estado y de un país amigo, de un país hermano. Y creo que las manifestaciones del presidente Milei en nuestro país, en ese sentido, en relación a las instituciones del Estado, yo creo que tienen una gravedad máxima que yo creo que requieren, evidentemente, que se disculpe, que se les diga de las mismas. Pues nada más lejos de su intención, porque un elemento que caracteriza hoy a la extrema derecha es que no da ni un paso atrás cuando parece que fue improvisado lo de Milei aquí en Madrid. Pero lo que no va a hacer nunca es reconocer el error, porque además le ha venido muy bien para tapar sus propios problemas internos en Argentina. Ayer un periodista le preguntaba precisamente al portavoz
de gobierno de Milei. ¿Qué es lo que están festejando? Sabéis que hace 48 horas Milei organizó un evento de presentación de su libro donde terminó cantando totalmente fuera de sí. Y le preguntaba, un periodista le decía, bueno, ¿qué es lo que ustedes festejan si tenemos los índices de pobreza más altos de los que hemos tenido nunca? Te quería preguntar si es este el momento oportuno para hacer un show en el Luna Park, para hacer cantar en el Luna Park. Tenemos 50% de pobreza, inflación del 80% de que arrancó el año, la industria y la construcción están en plena caída, hay millones de trabajadores que están por debajo de la línea de la pobreza, cada vez hay más gente viviendo en la calle, fábricas y pymes que cierran día a día y miles de suspensiones y despidos en las últimas semanas. Te quería preguntar si es el momento oportuno y qué festeja el presidente además. El presidente no festeja absolutamente nada, está simplemente en un evento que él propio financia, presentando el libro que no pudo en su momento hacerlo en la Feria del Libro. No, entiendo que si hay algo que el presidente... Pero le ha venido que ni pintada toda esta estrategia del ruido, de las cortinas de humo para tapar una situación que se vuelve día tras día más difícil para los argentinos, para la vida allí en Argentina. Claro, necesitamos algún tipo de estrategia para combatir la extrema derecha porque, como vemos, la política intenta naturalizarles, intenta blanquearles. Esta declaración, no, voy a insistir todo lo que sea necesario porque esto es gravísimo. En Italia, yo estaría muy atento al planteamiento de Meloni. No sé, no tengo información suficiente, pero no me parece homologable a otros partidos que se consideran de extrema derecha en Europa. No me lo parece. No le parece homologable a otros partidos de extrema derecha, pero no tiene mucha información. No, de hecho tiene cero información. Políticas en contra del colectivo LGTBI. Julio de 2023, Italia comenzó a eliminar los nombres de las madres lesbianas en los certificados de nacimiento de los niños. Políticas en contra de los derechos de la mujer. En enero del 2024, Meloni aprueba que los activistas contra el aborto puedan entrar en clínicas donde se interrumpen embarazos. Políticas en contra de los más vulnerables, recortes en el estado de bienestar. En abril de 2023, el gobierno de Meloni se propone desinflar la renta de la ciudadanía, reducir los beneficiarios de un 40% y el gasto en un 25% en pocos años. Políticas contra la inmigración, asfixiando a las ONG de rescate en el Mediterráneo a través de la política de puertos lejanos, a través del veto de aviones privados de reconocimiento que rastrean en el mar en busca de embarcaciones en peligro. También el acuerdo con Albania para crear centros de primera acogida de bandera italiana, pero en territorio albanés. Luego políticas en contra de la libertad e independencia de los medios de comunicación, el control de la radiotelevisión pública, con huelgas de los periodistas de la RAI, ante el creciente control político del gobierno sobre los informativos. Ha habido hasta cancelación de un monólogo que relacionaba a Meloni con el fascismo. Hemos visto querellas contra intelectuales críticos con el gobierno de Meloni, el entorno cercano sentando en el banquillo a todos los intelectuales críticos que señalan el indiscutible origen posfascista de su partido. Un dato incómodo para ese nuevo relato cultural dominante. 5 de esos intelectuales, desde Roberto Saviano a la filósofa Donatella Di Cesare, que han pasado por un tribunal. Luego tenemos todo el capítulo de la exaltación de la identidad nacional, llevando a cabo un proyecto de ley de defensa de la identidad en el que se contempla que las universidades estatales no puedan ofrecer solo cursos de inglés o que se prohíba el uso de palabras extranjeras en documentos no gubernamentales, una idea que todos señalan recuerda a Mussolini, cuyos primeros movimientos en el poder incluyeron una purga de la lengua italiana en la lengua italiana de palabras extranjeras. Así que, sin embargo, para el señor Feijóo, en Italia, yo estaría muy atento al planteamiento de Meloni. No sé, no tengo información suficiente, pero no me parece homologable a otros partidos que se consideran de extrema derecha en Europa. No me lo parece. A nosotros tampoco nos parece homologable porque a nosotros nos parece peor. El caso es que con esta gente coquetea el Partido Popular en España, que además juega un doble mensaje: moderación en algunos capítulos y una ultrarradicalidad en otros. Ayer vimos un ejemplo de esto, Ayuso acusando a la izquierda de hacer
con Hamás lo mismo que con ETA. Miren, silencio, señor Padilla. Gracias, hagan con Hamás lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están dando. ¿Sí? Ustedes, que además blanquean el negocio de las drogas, que solo arruinan familias. Que además blanquean el negocio de las drogas y todo lo que se le ocurra a Isabel Díaz Ayuso. Bueno, fue tan polémico esto que Juan Lobato, que no es precisamente un radical y a que no se le conocen muchas respuestas contundentes en esta materia, anunció querellas contra Isabel Díaz Ayuso. Da igual cómo esté el estado de la justicia. Si de 5 que ponemos nos aceptan una, ya habremos avanzado algo en la democracia. Hoy la señora Ayuso ha acusado al PSOE de incitar a ETA a matar directamente. Ya sabíamos que no había límites, pero a mí esto sinceramente me parece repugnante, absolutamente repugnante. Y tendrá que decidir, por supuesto, el PSOE a nivel federal, pero yo soy partidario de responder a Ayuso con seriedad, con respeto y con querellas. Y yo creo que hay dos opciones. Una, liarnos a leches todos, que es una opción. Oye, tú me insultas, pues yo 4 veces más y yo otras 40 y a ver si nos vemos fuera. Esa es una opción. Y otra opción, responder con seriedad, explicando las cosas como son, con respeto, pero a la vez con querellas. Y ya está. Y oye, si hay 5 querellas y 4 no, pero una sí, pues a lo mejor la democracia algo crece. Y algo aprendemos todos de cómo se puede y no se debe actuar en política, ¿no? Creo que hoy la señora Ayuso ha hecho un ejercicio de mimetismo absoluto con Milei. Creo que están exactamente al mismo nivel. No hay diferencia alguna entre la dialéctica de Ayuso y la de Milei. Y creo que la Comunidad de Madrid, sinceramente, no se merece esto. No se merece estar con este tono, no se merece estar con un ataque a los principios y a los valores que nos definen como región cada día frontalmente por parte de la señora Ayuso. Bueno, y esto ha provocado un auténtico terremoto. Con momentos en televisión salió Alfonso Serrano, miembro del equipo de Isabel Díaz Ayuso, intentando defender su posición en televisión. ¿Cómo será de absurdo este lugar que hasta Javier Nart, que procede de Vox, hasta Javier Nart, que procede de Ciudadanos, le pegó un viaje a Alfonso Serrano, lo aniquiló? Perdóname, déjame decir algo, y es el siguiente. En esta mesa estamos 6, y los 6 somos imbéciles, lo cual estoy dispuesto a aceptar, y el único inteligente es usted, que lo ha comprendido bien. Primera parte, o sea, la proporción es 6-1, usted gana. Segunda parte, el hecho de decir que ya vamos al fondo del tema. Primero, la equiparación es la que es, y no le dé usted más vueltas. Le reitero. Ser militante de un partido no significa aceptar, como dije antes, la sodomización intelectual por parte del amado líder, que es lo que está pasando en tantas veces y que ahora estoy observando en usted, defendiendo lo que yo estoy convencido que usted no cree, porque si se lo cree ya tendríamos que hablar de otra cuestión. Pero es que hay un tema que es el siguiente y es profundamente repugnante. No se está reconociendo a Palestina porque jamás haya asesinado a 1.400. Se está reconociendo Palestina porque Israel ha asesinado a 35.000 palestinos y no hay camino otro para la paz que el reconocimiento. Así que tenga un mínimo de decencia intelectual y no nos trate de imbéciles. Ayer las redes sociales estallaron con esta participación de Javier Nart en Todo es Mentira frente a Alfonso Serrano, que trataba de defender a su jefa, los excesos de su jefa, pero efectivamente nadando, revolcándose en el absurdo. Bueno, el caso es que Palestina sigue colocado en el foco de la preocupación internacional. Ha comenzado la distribución de la ayuda a Gaza a través del muelle de Estados Unidos. Grupos de ayuda comenzaron a distribuir la asistencia humanitaria descargada en el muelle de Gaza entre los palestinos tras encontrarse con importantes obstáculos en las rutas de distribución, drones de Hamás, dice la CNN, y saqueos que retrasaron las entregas. El caso es que, un puerto del que ha presumido Estados Unidos, pero que todas las organizaciones dicen que lo único que le está sirviendo es para establecer una base militar dentro a los propios norteamericanos dentro del territorio de Gaza. Sea como sea, nos encontramos hoy en las portadas con este periódico
Mientras tanto, también, sí, en Israel, camino de convertirse en un estado paria, es el titular además que publica la BBC en esta mañana, y un asunto por el que le pudimos preguntar aquí en la cafetera a Antonio Maillo, coordinador federal de Izquierda Unida, que le preguntábamos si había que romper completamente, si abogaba por romper completamente las relaciones con Israel. Ahora mismo Israel tiene que tener una imagen, un mensaje muy claro. No podemos ser cómplices del genocidio sobre la población palestina. Tenemos que romper para que tenga un mensaje de que por ahí no se puede ir. Y si no hay esa firmeza, Netanyahu, que afortunadamente, y es un signo de esperanza, la Corte Penal Internacional ha ordenado su búsqueda y captura, no van a entender ese mensaje. El problema es que o se toma una medida de carácter contundente o difícilmente podemos decir que estamos parando el genocidio. Eso decía Antonio Maillo, hay que tomar alguna medida contundente. El reconocimiento es un primer paso, el reconocimiento del Estado palestino, pero Álvarez en la CNN intentaba enviar un mensaje también a sus socios de Israel. Con esto nos irá mejor a todos, incluidos nuestros socios, que son socios estratégicos como los israelíes. We are recognizing the state of Palestine with the Palestinian National Authority. It's our partner since a long time ago. It's a partner for peace, and they accept the two-state solution. Therefore, we will not ever accept any partner that is not a partner for peace and that doesn't recognize the existence of the State of Israel, as is the case of Hamas. Actually, this recognition strengthens the Palestinian Authority, that it's a partner for peace, and will reduce the public space for those that don't want the existence of a state of Israel out of this. Que justificaba el reconocimiento de Palestina de la mano de la Autoridad Nacional Palestina, diciéndole a Christiane Amanpour, es que además de que son nuestros aliados en la región, desde la Autoridad Nacional Palestina reconocen también la existencia del Estado de Israel, porque hay quien no lo reconoce. Así que reconocer el Estado de Palestina, la solución de los dos estados, es también garantizar la estabilidad para Israel. Bueno, el caso es que eso está en el foco, pero fijaos que cuestiones, esto me parece que es importantísimo, que hay que tenerlo presente. Un senador de Estados Unidos dice públicamente que hay que frenar a la Corte Penal Internacional, porque ahora es Israel a quien persiguen, pero mañana puede ser Estados Unidos. Dice que la emisión de órdenes en contra de Israel puede ser mañana que la Corte Penal Internacional empiece a emitir órdenes de detención, como ya se intentó durante el conflicto de Afganistán o durante el conflicto de Irak. Senador de Estados Unidos que teme que la Corte Penal Internacional termine yendo a por ellos. If they'll do this to Israel, we're next. This group tried to come after our soldiers. Yeah, you can clap all you want to. They tried to come after our soldiers in Afghanistan, but reason prevailed. So at the end of the day here, what I hope to happen is that we level sanctions against the ICC for this outrage to not only help our friends in Israel, but protect ourselves over time. They have destroyed the notion of complementarity. They have misled people in the United States Senate about their intention, and they shall and will pay a price. Así que, en fin, bueno, pues ya lo veis. Preocupación en Estados Unidos, porque es que, claro, la justicia internacional algún día puede mirar y señalarnos. Hombre, pues precisamente de eso va. Bueno, mientras tanto, hemos visto momentos muy significativos en el Europarlamento, porque hemos visto a los verdes europeos pidiendo explicaciones a Podemos. Expliquen, ¿por qué dicen eso de que hay exterminio en Israel? Le preguntaban a la representante de Podemos, decía, ¿que por qué? Se lo voy a explicar. Esta frase, por favor. Muchísimo gusto de que me haga esta pregunta, señor Bütikofer. Lo que estamos viviendo en los últimos 2 meses son vulneraciones continuas al derecho internacional. Dejar sin suministros a la población, sin luz, sin agua, sin gas, forzar desplazamientos forzosos de la población dentro del territorio de Palestina, bombardear hospitales, escuelas, civiles, más de 18.000 personas asesinadas, la mitad niños y niñas. Esto sí, señor Bütikofer,
es un genocidio planificado y sí, señor Bütikofer, es ahora mismo un campo de exterminio, para el cual, como vuelvo a decir, si queremos tener proyecto europeo, lo mínimo que tenemos que tener es credibilidad. Muchas gracias. Así que tenemos importantes combates con los autoritarismos, con la extrema derecha, con la radicalidad y precisamente en estas últimas horas, Antonio Maillo, aquí en la cafetera le pedíamos una reflexión, como profesor de filosofía, como político con larga experiencia, sobre cuáles son las herramientas para combatir a la extrema derecha. Decía que la racionalidad y el sosiego en el debate pueden ser instrumentos para hacerlo. Yo creo que hay que responder a esta irracionalidad en el discurso de la extrema derecha desde una cita que me gustó mucho de Julio Anguita en los años 80, que es desde el poder amable de la razón. Tenemos que hacer mucha pedagogía, Fernando. No estoy de acuerdo con quienes piensan que tenemos que utilizar los mismos instrumentos de fango y de odio de la extrema derecha, porque entonces estamos en el marco y en el terreno de juego de ellos. Ya has perdido. Ya has perdido incluso aunque hayas formalmente ganado en una aritmética electoral, pero el marco de pensamiento, de funcionamiento de la sociedad, lo han marcado ellos. Porque es uno de los grandes debates que está presente ahora en la vida política. ¿Cómo hacemos para combatir todo eso? Bueno, con más recursos, con más políticas sociales, más izquierda, más progresismo. Y en ese sentido, no dejando a su suerte a los más débiles. Creo, esta mañana hay que reivindicar, el Gobierno de Canarias está haciendo un llamamiento, una petición de ayuda al Gobierno central. Dicen que no dan abasto en la acogida a menores no acompañados que llegan a las islas. Y conviene escuchar con atención este mensaje porque, en efecto, con 5.500 menores y llegándonos pateras, porque están empezando otra vez a llegar pateras con menores. Esta mañana, ayer llegaron 12 nuevos menores. Tenemos que seguir abriendo recursos y la situación es límite, muy, muy límite. Y no solo en cuanto a recursos financieros para tratar eso, sino también en cuanto a dispositivos donde poner a estos menores o personal que pueda atender a estos menores. Entonces, claro, eso se lo hemos incidido tanto la directora general, la directora de Infancia del Ministerio, como yo a la ministra, también al ministro Ángel Víctor Torres en las reuniones que hemos tenido con él. Y le hemos insistido que esto es prioritario porque lo que se prevé, las llegadas que se prevén en los meses de verano van a ser muy, muy altas. Atender, proteger, cuidar a los migrantes, a quienes vienen buscando una salida digna en la vida, es una obligación, es una responsabilidad y también es una vacuna contra la extrema derecha. Hacerlo de forma eficaz y de forma justa. Vamos con la información internacional. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Pues sabéis que cada semana analizamos aquí en La Cafetera el impacto que tienen las noticias sobre España en la prensa internacional. Es una manera de ver qué imagen ha proyectado nuestro país en los medios de comunicación internacionales y siempre además recogido por los corresponsales extranjeros que ofrecen una imagen un poco más distante, más sosegada de lo que sucede en España. Lo hacemos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Hoy en una semana en la que el gran tema en España, bueno, ha habido dos grandes temas, porque sí, la crisis con Argentina es uno de ellos, pero el reconocimiento del Estado palestino por parte de España, de Irlanda y de Noruega ha tenido, supongo, mucha repercusión, ¿no? Enorme, y fíjate que en este caso no se han limitado a pedir las crónicas a los corresponsales, sino que muchas veces serán en los propios representantes o incluso los responsables del consejo editorial quienes han comentado esto, porque
existe la sensación de que ha sido una decisión muy importante, simbólica, histórica. Incluso decía una noticia de Associated Press que luego han reproducido muchos medios anglosajones, y algo que va más allá del valor simbólico, aunque se subraya y se pone de relieve qué tipo de implicaciones puede tener, ¿no? Pero es verdad que ha llamado muchísimo la atención el hecho de que hayan sido los tres países, España, Irlanda y Noruega, de forma conjunta. Además, muchos de los grandes medios internacionales que lo recogen destacan que esto podría pues animar o, digamos, arrastrar a otros países europeos y mundiales. Incluso se estaba hablando de Canadá, por ejemplo. Se ha preguntado a Justin Trudeau, el actual primer ministro canadiense, si pensaba seguir esta línea. Bueno, pues ese es uno de los aspectos que se destacan en los medios internacionales, ¿no? Hasta qué punto podría arrastrar o convencer a otros países europeos. Se habla mucho de Eslovenia, Malta y Bélgica, que son los tres países que ya habían manifestado su intención de reconocerlo. Se ha unido a este bloque incluso Francia, que muchos medios franceses que se hacen eco del anuncio de que España va a reconocer el Estado palestino, España junto a Noruega e Irlanda, plantean y citan incluso al responsable de Exteriores francés, que por primera vez dice que no es un tema tabú para Francia, es decir, se abre la puerta a que pueda ser reconocido, aunque desde el gobierno francés se considera que aún no es el momento para hacerlo, ¿no? Pero ya te digo que la gran mayoría de los medios internacionales, la CNN, The Guardian, Le Monde, el New York Times, los medios franceses, Le Figaro, Libération, el Washington Post, Bloomberg, Reuters, Al Jazeera, diarios de todo el mundo, de Manila Times, por ejemplo, también lo recogía, han puesto de relieve este anuncio, ¿no? Y muchos de ellos, aunque ha sido un gesto que además todos estos medios resaltan, que ha sido pues muy cuidadosamente coreografiado y digamos y sincronizado para que fuera un poquito a la vez y que diera mayor peso a este reconocimiento, bueno, pues citan un poquito las palabras de los tres líderes que cuando anunciaron esta decisión, y en concreto las de Pedro Sánchez, pues denunciando, recordando que además ha sido muy crítico con las acciones de Israel y reivindicando que es la manera o la herramienta para intentar recuperar la solución de los dos estados para Palestina como la única vía de salida o vía pacífica que podría resolver el conflicto, ¿no? Esto es algo que se pone de relieve en varios medios. Y en cuanto a lo que esto puede implicar, pues fíjate que incluso grandes medios estadounidenses como CNN o del New York Times lo que ponen de relieve es que pues aísla aún más incluso a Israel, ¿no? Que todo esto realmente evidencia que además se interpreta como la segunda gran derrota para la reputación de Israel a nivel internacional después de la votación en la Asamblea General de Naciones Unidas que aprobó de forma abrumadora el reconocer mayores derechos para Palestina y el considerarlo un Estado miembro, aunque eso sigue pendiente del Consejo de Seguridad, pero la votación en la Asamblea General fue muy contundente y fue un revés diplomático para el gobierno de Netanyahu, y en este sentido, pues se pone de relieve que esta es la segunda gran derrota diplomática y que le coloca en una posición cada vez más de mayor aislamiento en la escena internacional. Y luego también había otra interpretación interesante en The Guardian, que consideraba que este anuncio de reconocimiento por tres países europeos de bastante peso como España, Irlanda y Noruega, pues era también significativo porque hasta cierto punto erosionaba y digamos contrarrestaba un poquito lo que desde el medio británico se consideraba que había sido el control de Estados Unidos sobre el proceso de paz en Oriente Medio, ¿no? Que habría una vía alternativa y sobre todo habría que entrara en el debate esta otra opción, aunque se resalta que Estados Unidos, que ha criticado este reconocimiento porque considera que debe ir negociado con Israel, pero lo que muchos medios constatan es que esta negociación ahora mismo parece imposible con un gobierno de extrema derecha, ¿no? El New York Times mismamente decía que de momento no parece viable, que especialmente con este gobierno tan ultraderechista que incluso pues niega prácticamente los derechos de existencia del pueblo palestino, pues se pueda negociar una solución de los dos estados, y en este sentido pues se pone de relieve este anuncio de reconocimiento, aunque ya te digo que hay pues ciertas dudas sobre lo que puede significar. Se considera que va más allá del gesto simbólico. Y también
es muy resaltada y muy recogida por todos los medios internacionales, la reacción de Israel, que de enfurecimiento, por ejemplo, titulaba Reuters, y de respuesta muy airada y muy contundente en contra, llamando a consultas a los embajadores de los tres países europeos, y pues esas palabras de Benjamín Netanyahu señalando que desde Israel esta decisión se ve como un premio para el terrorismo. Eso, claro, en una semana en la que el anuncio, aunque esperado, produjo también había una enorme expectación en torno a esto. Que no vamos a permitir que se destruya por la fuerza la posibilidad de los dos estados, que es la única solución justa y sostenible a este terrible conflicto. Por eso, señorías, quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Last month I stood on these same steps with Prime Minister Sanchez of Spain, and we said that the point of recognizing the state of Palestine was coming closer. That point has now arrived. Today, Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine. Pienso que hoy España es mucho más apreciada en el mundo y que hay millones y millones de ciudadanos en el mundo que van a querer más a España por esta decisión, que le honra al gobierno y que va a contribuir sin duda alguna a poner una mirada distinta a un conflicto tan dramático, tan inmensamente dramático como es lo que estamos viviendo en Gaza, sin duda. A usted no le interesa hablar de Palestina por principios. Lo hace para hablar de otra cosa que no sea la trama del PSOE. Y porque cree que así puede dividir a los españoles y salir... Pero bueno, más allá de este asunto, la gran polémica de la semana... Es irónico, perdona, estas palabras de Feijóo, porque realmente se esperaba y ya se había anunciado desde el gobierno, algunos medios irlandeses habían anunciado que ese reconocimiento iba a ser el pasado 21 de mayo, y es algo que lleva sobre la mesa y que la prensa internacional ha destacado que desde luego el gobierno de España tenía intención y se había comprometido a hacer, ¿no? Es llamativo que Núñez Feijóo, el líder de la oposición, lo presente como un intento de desviar la atención ahora. Otros países lo han hecho, de hecho ellos mismos han coqueteado en el pasado con el reconocimiento de Palestina, pero más allá de este capítulo, la gran polémica pilar de la semana ha sido esta crisis diplomática entre España y Argentina. Tras los insultos de Milei, se encontraba de visita en España, invitado por la extrema derecha, en un acto de la extrema derecha internacional, y allí Milei... Vienen agrediéndome sistemáticamente. Es decir, es más, cuando el ministro de ese, Puente, me hizo esta agresión, yo le contesté, y como se comieron un tortazo enorme y quedaron mal parados, salió a pedir disculpas, sí. No Sánchez, que además, dicho sea de paso, te cuento que desde que asumí nunca me llamó para felicitarme. ¿Nunca hablaste? Utilizó todas estas cosas para soltar en pleno acto de Vox... ¿Qué niveles de abuso puede llegar a generar? Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Esa alusión al presidente del gobierno ha provocado un terremoto político entre ambas naciones, entre ambos países. Comenzar trasladando como presidente del gobierno de España una reflexión a la ciudadanía española y también al pueblo argentino. Lo que ayer vivimos en Madrid, pues no habla de lo que los españoles y los argentinos sentimos. No habla de la unión de dos pueblos que en los momentos más difíciles contaron con la mano del otro para poder levantarse. No habla de las raíces comunes que nos hacen sentir en nuestro hogar cuando visitamos Buenos Aires o cuando el pueblo argentino visita Madrid. Bueno, y desembocó en la retirada de la embajadora de España en Buenos Aires, una crisis diplomática, Pilar, que ha sido recogida, claro, es un personaje muy icónico, Milei, así que ha tenido una gran repercusión todo esto, claro. Sí, y la verdad es que el análisis que hace la
toda la prensa internacional es que, bueno, pues esta crisis ha sido provocada por Javier Milei, ¿no? Que realmente, bueno, algunos medios hablan también un poco de la reacción del gobierno español, pero desde el primer momento, desde la presencia de Milei en España para este acto de Vox, ya se hicieron eco de las palabras y de la mención a la mujer de Pedro Sánchez, que toda la prensa internacional, aunque luego el propio Milei ha dicho que no se refería, o uno de sus portavoces ha dicho que no había mencionado a nadie, pero toda la prensa internacional asumió y entendió que estaba hablando de Begoña Gómez, y así lo trasladaban en las crónicas, y en este sentido se consideraba un insulto de cierta gravedad, y se ponía de relieve la reacción del gobierno español. Es verdad que la escalada de la crisis, que se llegara a este nivel en dos países con tantos vínculos, que es también lo que destacan en los medios internacionales que lo recogen, pues con tantos vínculos como España y Argentina, ha llamado la atención y ha provocado cierto casi estupor, ¿no? Había algunos medios franceses, por ejemplo, Libération, Radio France, que decían pueden estar al borde de la ruptura, ¿no? Según se fueron conociendo además las distintas reacciones, primero la petición de disculpas del ministro de Asuntos Exteriores a Milei, ese rechazo absoluto a pedir disculpas desde el gobierno argentino, incluso redoblando los insultos y volviendo a hablar de cobarde, tachando a cobarde a Pedro Sánchez, pues fue también noticia, hasta que se anuncia la retirada definitiva de la embajadora en Buenos Aires, que bueno, pues que ha recogido toda la prensa mundial, y especulando con que podría ir incluso más allá, ¿no? La verdad es que sí que es noticia en todos los medios, y en general sí que se señala que Javier Milei, bueno, pues ha sido, incluso Liberación hablaba de las provocaciones de Javier Milei, y otros medios internacionales también lo recogían. Algunos sí señalaban que, bueno, que había la sensación de una cierta exageración por parte del gobierno, por ejemplo, The Spectator, que es un semanario conservador británico. El Financial Times también dejaba caer algún comentario en este sentido, pero otros, por ejemplo, como de políticos, señalaban que es que Milei estaba copiando el manual de Donald Trump en esta crisis, que no le estaba importando incluso poner en riesgo los lazos que tenía con España, pero bueno, pues que le servía muy bien utilizar el drama para desviar la atención de asuntos inconvenientes, y en este sentido pues se podía explicar una parte de la teatralización o realmente del punto al que había llegado este asunto. Bueno, ha tenido muy atrapada a la atención pública, pero especialmente en Argentina, porque claro, la prensa argentina también está subrayando toda esta crisis con España, las críticas a Milei, la preocupación por la imagen internacional, ¿no? Y las consecuencias económicas. Sí, la verdad es que bueno, la prensa argentina ha sido un tema estrella también en todos los medios locales, porque lógicamente una crisis de este nivel, las palabras incluso de Milei llamaron mucho la atención. Página 12 publicó el mismo lunes una portada que era bastante contundente, que se veía una imagen retocada de Javier Milei con una lengua alargada, y hablaba un poco de la lengua larga y los problemas que estaba provocando. Clarín o La Nación, que son dos diarios, bueno, más bien de centro derecha, pues también se mostraron bastante críticos, y pues han estado detallando cómo iba escalando la crisis, cómo el gobierno español pedía una disculpa. Esto se rechazaba por parte de Milei, incluso lo que decía, ¿no? No se baja de la pelea con España, decía Clarín, o redobla los ataques, vuelve a embestir al presidente español. La verdad es que sí que esto ha sido muy destacado y ha llamado. Había luego algunos analistas y columnistas que han pues profundizado un poquito en este asunto, porque ya te digo que la mayoría de los medios argentinos subrayan el incidente, la crisis diplomática, hasta dónde ha llegado en dos países con tanta relación cultural y económica como España y Argentina, el hecho de que se retirara el embajador, lo que podía esto implicar para algunos empresarios. Página 12, bueno, pues ponía de relieve que esto había realmente provocado hasta cierto punto ciertas dudas en el empresario español sobre la estabilidad, o desconfianza en el empresario español sobre la estabilidad política en Argentina, y otros columnistas señalaban que también la imagen internacional del país pues había quedado tocado, porque muchos columnistas sí consideraban que Javier Milei había pues sobrepasado una línea roja y
realmente había... La Nación, por ejemplo, tenía ayer una portada en la que bueno, hablaba de las rarezas argentinas por el mundo, ¿no? De cómo su presidente había insultado a un familiar de un líder, a la familia de un líder, había difamado a la familia de un líder extranjero, era exactamente la expresión que utilizaba, y bueno, como esto había desencadenado la crisis diplomática. También es verdad que en Argentina también hay algunos columnistas o análisis que consideran que Sánchez también está utilizando esta crisis en su propio beneficio, ¿no? Había, por ejemplo, una columna en Clarín que decía que era una pelea entre el pistolero y el libertario, aunque advertía que el libertario, Javier Milei, jugaba en otra liga, pero consideraba que estaban bueno, pues dirimiendo una cuestión más personal que otra cosa, con sobreactuaciones políticas que a ambos les venían más o menos bien, aunque se mantiene en general la preocupación por lo que puede suponer esta crisis y hasta dónde podría llegar. Bueno, el caso es que todo esto, claro, ocurrió teniendo como telón de fondo un encuentro con un despliegue de medios extraordinario de la extrema derecha mundial, que tuvo como epicentro Madrid. Los medios de comunicación internacionales se fijaron en este acto organizado por Vox y otros grupos de extrema derecha, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que el titular de Libération, el periódico francés de izquierdas, era Madrid, epicentro de la extrema derecha mundial durante un fin de semana, ¿no? Y ha llamado mucho la atención, ha sido también recogido por otros muchos medios, desde The Guardian, Reuters, Euronews, The Japan Times, por ejemplo, el Tageszeitung, Voice of America o The Guardian, pues que realmente se han hecho eco de este acto y de cómo los líderes de la extrema derecha europea y en general y casi mundial, porque se ha puesto de relieve que además de Marine Le Pen, de Giorgia Meloni o de Viktor Orbán, pues estaba Javier Milei, estaban también algunos republicanos pro-Trump, estaba incluso Amichai Chikli, este ministro israelí que ha sido muy crítico con el gobierno español, y se hablaba un poquito de esta reunión de extrema derecha, de esta alianza que se mascaba en un momento en que además todos estos medios subrayan que se podría estar creando una especie de internacional de la extrema derecha de cara a las elecciones europeas, porque lo que se pone de relieve es que este acto ha sido muy poquitos días antes del inicio de la campaña, del inicio oficial de la campaña europea, una campaña para las elecciones europeas que se presume especialmente significativa, especialmente importante, dado el contexto internacional, y en que todos los sondeos hablan que los partidos de extrema derecha podrían tener un resultado récord y una presencia importante en el Parlamento Europeo, que podría condicionar digamos, el futuro de la Unión, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues se recogía un poquito cómo en este acto, amparado por Vox, pues había estado presente Javier Milei, se hablaba también de sus palabras hacia Sánchez, pero se hablaba también y se ponía de relieve cómo lo habían utilizado como para presentarse como una especie de reformadores de Europa. Por ejemplo, RFI tenía una crónica que era interesante porque decía que frente a lo que se consideraba euroescepticismo por una parte de la extrema derecha, que por ejemplo se había visto con el Brexit, con la extrema derecha británica, en este caso los que habían acudido pues habían reforzado, habían intentado abrazar una idea de Europa, pero claro, una idea, decía la radio francesa, muy a su manera, ¿no? Señalando, que también lo ponía de relieve The Guardian, pues algunos de las bestias de los enemigos habituales de la extrema derecha, pues desde la inmigración, hablaban de cerrar las fronteras, o hablaban de el feminismo, el supremacismo feminista. De Mont también lo ponía de relieve, que lo había en el totalitarismo woke y en general pues algunos de los fantasmas que suele tener la extrema derecha. Así que desde luego en esta semana han sido numerosos los medios internacionales que han puesto esto de relieve y que han mostrado la preocupación que existe a nivel internacional por esta tendencia y por esta corriente. Oye, también hemos visto la manifestación en defensa de la sanidad pública en Madrid, ha sido recogida en algún medio, ¿no? Pues sí, fíjate que ha sido uno de los pocos temas que ajeno al reconocimiento del Estado palestino y a la crisis con Argentina por el acto de Vox, es uno de los pocos temas de los que también ha hablado la prensa internacional esta semana, ¿no? Pero es verdad que les ha llamado la atención y han hablado de una manifestación monstruo, que es un poco una expresión que se utiliza sobre todo en francés para hablar de una manifestación
manifestación masiva, pero poniendo de relieve pues cómo decenas de miles de personas habían salido a la calle. Sobre todo en Madrid, había habido manifestaciones en otras ciudades de España, pero la que más había llamado la atención había sido la de Madrid en defensa de la sanidad pública, ¿no? Porque se ponía de relieve que aunque el deterioro del servicio público de salud no se limitaba a Madrid, se daba también en otras muchas regiones españolas. Realmente en Madrid era donde el movimiento de protesta había sido más fuerte, entre otras cosas porque se señalaba al gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso, pues se consideraba que estaba favoreciendo la seguridad privada o los servicios privados en detrimento del servicio público, ¿no? Y que esta manifestación pues intentaba pedir más medios y ponía de relieve la necesidad de defender la sanidad pública. Y en el reportaje de Euronews se ponía de relieve y se recogía, ¿no? Que en efecto Madrid ocupa la penúltima posición entre las comunidades autónomas españolas en materia de inversión en sanidad pública, a pesar de que es la región más rica. Bueno, pues ya lo veis, es además el resumen de la semana a través de la mirada de los medios de comunicación internacionales en este ejercicio que hacemos cada semana con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, muchas gracias. Gracias a la Resistencia, siempre. Un abrazo. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas, de los documentales, con Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. ¿Has visto qué serie tan interesante? Bueno, estoy alucinando, porque sí. Me has recomendado una serie que nos gusta, bueno, a ti ya te gustaba y que coincidimos los dos y que hemos llegado tardísimo a ella. Sí, porque la serie es de 2016, esto me lo has revelado tú, pero yo pensaba que era mucho más actual, porque ha pasado muy inadvertida. El Infiltrado, en Prime, una miniserie de televisión de 6 episodios, 6 capítulos, creo que son unos 60 minutos por capítulo. Cuenta la historia de un ex soldado británico que trabajaba en un hotel y que termina siendo reclutado como agente para los servicios de inteligencia en una red de tráfico de armas internacional liderada por el Dr. House. Lo que me ha parecido más fascinante, Ana, te voy a decir, es que en este tiempo que estamos viviendo, como además en Plata o Plomo intentamos que los documentales o las series o las películas tengan alguna relación con el momento que vivimos, con el momento político que vivimos, cuando hemos vivido todo este periplo de los barcos que transportan armas, que utilizan España como lugar de parada, todo este debate que ha habido en torno a las industrias de armas, que nos ha dado la oportunidad también de conversar con algunas ONGs que se dedican al control de este movimiento de tráfico de armas por el mundo y que nos decían las prácticas que utilizan, por ejemplo, trasvasar las armas de un barco a otro en medio del mar para no conocer el destino final de las mismas, con toda esta estrategia de personajes turbios que se mueven como grandes empresarios pero camuflados, que en realidad se dedican básicamente a la industria armamentística y que negocian con unos perfiles muy raros. Pues al empezar a ver esta serie de pronto te das cuenta de, además es una serie de ficción, pero sobre un traficante de armas que además tiene su gran mansión en Mallorca y está muy bien retratada. Claro, está basado en una novela de John le Carré. ¡Demonios! Con esto puedes iniciar una guerra o destrozar un levantamiento popular. ¿De dónde lo sacaste? En la basura.
Lo encontraste. Di que llegaron por correo, sin remitente, anónimo, y ya. Es increíble, Jonathan. Hay napalm aquí. Envíalo hoy. Para uso inmediato. Estas personas no pierden el tiempo. Sí. Sí, de hecho el productor Simon Cromwell es el que ha comprado, yo diría que casi todos los derechos de sus libros, y es muy interesante porque todas sus apuestas tienen este punto un poco misterioso, pero también de actualidad. Es verdad que la primera escena del primer capítulo, yo todavía no he visto los 6 de esta única temporada, arranca con la primavera árabe en Egipto, en el Cairo, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Y está basado en el libro del mismo nombre. The Night Manager es en inglés, El infiltrado en español, y la verdad es que es muy interesante ver cómo tiene un montón de puntos de conexión con actualidad. Es verdad que es la primavera árabe que hacía unos cuantos años, pero no deja de ser, como tú dices, un crossover con algunos asuntos de los que se está hablando tanto estos días. Empieza efectivamente en la primavera árabe. Luego, a medida que va avanzando la historia, allí es como el encuentro entre los dos protagonistas. El encuentro entre el exmarine y el empresario de las armas, pero luego le va siguiendo la historia. La cuestión es que es un gran traficante de armas y al que le están intentando meter mano desde las autoridades británicas, pero no hay manera de acercarse tanto a la organización, y entonces descubren que un tipo que ha trabajado en uno de los hoteles que ha visitado, pues resulta que puede ser una persona que entre y la captación del tipo, las razones por las que decide pero entrar. no hagas spoiler. Que no. No, porque esto básicamente viene resumido en los... Son solo 6 capítulos, no los destripemos. Pero básicamente esto viene resumido. Lo que pasa es que sí queda para hablar de algunas pequeñas cosas sin destripar, porque claro, como un traficante de armas toma muchas medidas de seguridad y tiene todos los recursos a su disposición. Además es un importantísimo empresario británico, todo el mundo sabe a qué se dedica, pero es un playboy público, o sea, también es conocido en los medios de comunicación y tiene yates y tiene cosas. Eso no es destripar mucho, ya imaginamos que un tipo que está detrás de la industria armamentística de esa naturaleza pues tiene esos recursos. Pero sí hay algunas cosas que lo convierten en una novela negra de espionaje muy interesantes. Claro, yo le carré detrás. Que es como ficharíais a un tío y le blanqueáis el pasado, se lo escondéis o se lo enturbiáis lo suficiente para que le parezca decente a un traficante de armas, y cómo se lo cuelas en la organización. Básicamente eso es de lo que va pero eso viene hasta en la sinopsis que se han descrito, cómo infiltrarse en la red del traficante de armas internacional liderado por este tío. De todo árbol podrás comer frutos. Criadas, camareras, cocineros, mecanógrafas, masajistas, incluso la señora que viene a cortar las garras del canario. Pero si pones una mano en esa preciosa fruta, igual que en el Congo belga, te la cortaremos. Y no me refiero a la mano. A mí lo que más me ha gustado es que no es una serie que me esperaba en absoluto, que conecta muy bien con ese momento, como digo, pero luego los personajes son maravillosos, porque el Dr. House creo que hace un auténtico papelón en este registro, Hugh Laurie, que es el nombre del actor, y luego el protagonista, el agente infiltrado, que es otro actor al que reconoces de cara, pero yo no sé de qué. Tom Hiddleston es como se llama el tipo, pero ha participado en Thor, en Los Vengadores. Yo no lo he tenido ubicado y sin embargo es como que te resulta familiar, una cara que te resulta familiar y muy de Homeland, que te cabe mucho en ese papel, ¿no? Y que Doctor House, es verdad que Hugh Laurie, es decir, es imposible que alguien te hable de Hugh Laurie sin que pienses en Doctor House. Es más, sería difícil a veces reconocer su nombre propio y todos recordamos su papel. Entonces aquí rompe, hace ese papel de narcotraficante en la venta de armas. Me gusta mucho cómo, claro, como está basado en la novela, cómo enseña, ¿no? Un poco muestra cómo es esa parte de las relaciones político, empresariales, narco, en fin, esos vínculos que hay que hacen que esta gente esté más protegida de lo que debería, o que esté protegida y no debería, y luego también quienes se atreven a dar un paso adelante para denunciarlo en los entornos, pues digamos, de la sociedad civil o en países como Egipto o en otros lugares donde se atreven a dar el paso y la cosa sale reguleras, pero es verdad que los whistleblowers, los chivatos si lo piensas mal y los salvadores si lo piensas bien,
son los que cambian esas situaciones, ¿no? Quienes se atreven a denunciar a alguien tan poderoso y saben que ponen en riesgo su vida, y de eso también va la novela y por supuesto la serie. Así que para mí ha sido un descubrimiento. Yo no sabía ni que existía. Está en Prime, ¿no? En Amazon. Sí, en Amazon Prime. Y es del 2016, así que se nos ha pasado durante todos estos años, pero mira que bien encontrar algo que nos ponga de acuerdo y que me recuerda un poco a The Diplomat, que ya sabes que soy muy fan de esa serie y ahora va a venir la segunda temporada. Y la segunda o la tercera, ya no me acuerdo. Y esta es un poco más menos sofisticada en algunas cosas y más novelera, ¿no? Sí, está muy bien hecha, ¿eh? Pero tampoco es un cine que, digamos, como no tiene esa factura de las series europeas y que tiene su propio sello estético, pero me ha gustado mucho. ¿Tú sabes que yo conocí a un traficante de armas? Entrevisté a un traficante de armas. Lo conocí una vez, sí. Bueno, me lo presentaron así. Me dijeron, se dedica, estaba perseguido además por la Interpol, por los Estados Unidos, por el Departamento de Estado, es un chileno, por el Departamento de Estado. Y yo estaba en unas conferencias y me dijeron, mira, este es un empresario conocidísimo aquí, pero se dedica a la compraventa de armas y entonces está perseguido por la Interpol, por todo tipo de agencias de seguridad internacionales. Y le pedí una entrevista y me la concedió. Me concedió unos minutos. ¿Y cómo fue la entrevista? Entonces, pues fue alucinante, fue de pie en la parte de fuera de las conferencias a las que estaba asistiendo. Y entonces le pregunté por eso, le dije, bueno, es un empresario muy reconocido allí en Chile, o lo era entonces, te estoy hablando hace 20 y tantos años. Y le dije, bueno, parte de su expediente, está relacionado con el comercio de armas. ¿Cómo le parece como actividad? Algo así le pregunté. Y el tipo me dijo, mientras haya seres estúpidos que decidan matarse con las armas, alguien las va a comercializar, y yo me planteé, si no iba a ser yo, iba a ser otra persona. Esto me contestó el tipo. Lo tenía por ahí, tengo que buscarlo porque lo tengo en el archivo, pero hace tantísimos años. Vaya frase, sí. Qué manera de justificarse consigo mismo, ¿no? Imagínate, porque además, claro, era un tipo que socialmente pues tenía la reputación por los suelos, te puedes suponer, ¿no? Su hijo se suicidó con una de las armas que fabricaban sus empresas. Ostras. Te da una fotografía de a lo que conduce la barbarie de las armas, ¿no? Pero una cosa muy paradójica. Por eso cuando estaba viendo la serie conectaba muchas cosas, veía el perfil, además de la arrogancia. Claro, de esta gente también probablemente es uno de los sectores donde clandestinos o medio legales, ilegales, donde más dinero se gana, ¿no? Pero claro, con unos perfiles de gente alucinantes. Así que esto viene muy bien retratado en la serie. Yo estoy alucinando, me está gustando mucho El Infiltrado en Prime Video. Unos 60 minutos, 6 capítulos, y me alegro que te haya gustado, que hayamos coincidido. Pues, Ana Pastor, Neutral, muchas gracias. Luego creo que para la semana que viene tenías una sugerencia que está muy bien. Sí, vale. Ya tengo tarea para ti. Venga, hecho. Cuídate, Ana. Ya te la diré, chao. Adiós. Peggy 18. Ya. Y no sé si lo que nos vas a contar hoy, Jorge Peral, muy buenos días. Hola, ¿qué tal estáis? Nos hace parecer un poco boomers, un poco más mayores, ¿sabes? Puede ser. Tú igual eres Junners, ¿no? Claro, tú igual es que eres más joven, pero yo cuando me lo has empezado a contar, ya le he cagado diciendo esto porque ya parezco yo un anciano, pero cuando has empezado a contarme un poquito de qué íbamos a hablar, la Retro Barcelona, que se ha celebrado la 9ª edición allí en Barcelona, y que es una reunión donde se exhiben pues todas las tecnologías aparentemente obsoletas, pero que de pronto, pues ya lo sabéis, videojuegos arcade, consolas, ordenadores retro, todo esto, de pronto también tienen una legión de consumidores, de coleccionistas, de gente que por el recuerdo... Pero claro, es que cuanto más echas la vista atrás, dices, ves un Commodore 64 y ya aparece una pieza de museo, efectivamente, ¿no? Totalmente.
Pues sí, Retro Barcelona, que es el evento, yo creo que el evento más grande de España de lo que es, pues eso, videojuegos retro, especialmente de los 80, 90, pero alguna cosilla de los 2000 ya hay, ¿no? Porque ya los 2000 ya empiezan a ser retro. Y eso, como dices, Fer, hace que nos sintamos un poco viejunos. Oye, y se celebra, es la 9ª edición, o sea, llevan casi una década celebrando estos encuentros, ¿no? ¿Ha cambiado mucho? Sí, empezaron en 2013. Y empezó siendo una especie de evento que estaba dentro de otro evento, ¿no? O sea, como les dejaron un espacio. Pero como tuvo cierto éxito, pues han ido celebrándolo todos los años y ha ido mejorando. O sea, ahora ya tienen pues un recinto solo para ellos. Este año se celebró en la Farga del Hospitalet, al lado de Barcelona. Y ya te digo, lo han convertido ya en un evento con todas las de la ley, super pro, muy bien montado, muy bien organizado. Y con una afluencia de público espectacular. El sábado, por ejemplo, se acabaron las entradas, ¿no? Y el domingo también hubo lleno. O sea que tremendo. O sea que ahora va muchísima más gente que antes. ¿Tú llevas mucho tiempo? Porque en esta sí has estado, en esta convocatoria. Sí, yo estuve esta semana pasada y tal, pero yo había estado una vez más, en 2019, justo antes del COVID, porque luego, bueno, con todo el tema del COVID hubo un parón y no se celebró. Y en 2019 había estado y me había gustado mucho el evento, pero este año yo creo que ha superado un poco las expectativas incluso, porque fue, bueno, mucho más grande, diría que está hasta mejor montado, más público, o sea que sí, la verdad es que muy bien. Así que la Retro Barcelona, 9ª edición, te desplazas hasta allí. Estamos hablando de un evento ahora ya así grande, ¿no? O sea, en un recinto grande, sí. Hemos pasado de los aficionados. Creo en todo caso que está detrás una asociación sin ánimo de lucro, ¿es posible? Sí, efectivamente. Es una asociación que se montó un poco, yo no sé si se montó porque no conozco toda la historia, no sé si se montó al principio de todo o se montó cuando ya se vio una necesidad de organizar esto un poco mejor y tal. Y sí, esa asociación se llama, creo que se llama Asociación Cultural Retro Barcelona, ¿no? Y bueno, son como digo, sin ánimo de lucro, aficionados a esto, que quieren pues tener un punto de reunión pues para compartir esto. Porque, bueno, un poco para explicar a la gente de qué va esto de Retro Barcelona, es una especie de quedada, ¿no? En un recinto muy grande, donde tú puedes encontrar desde juegos arcade para jugar, o sea, puedes entrar allí, jugar a lo que quieras, hay ordenadores antiguos y consolas antiguas puestas para que el público las disfrute, también hay torneos de videojuegos, también hay mercadillo de videojuegos retro y bueno, y un montón de charlas y un montón de cosas para ver, o sea que es pura actividad. Eso. Un mercadillo. Sabes que el otro día me pasó una cosa, iba paseando por el centro de Madrid con el pequeño Fer y nos encontramos una tienda precisamente de videojuegos de segunda mano para viejas consolas. Oye, no estaban baratos, que se pueda decir. O sea, había videojuegos pero de estos clásicos, pero tampoco, pues yo qué sé, no me acuerdo, el que conducías un Ferrari Testarossa, sí. 60 pavos en cinta cassette. O sea, sí. Que están a unos precios una pasada, de coleccionista casi. Sí, esto es un poco... Bueno, precisamente el factor nostalgia, ¿no? Porque hace unos años conseguir juegos de segunda mano, y te hablo hace unos años, hace 20 años, por ejemplo, conseguir juegos de segunda mano era bastante sencillo porque no se les daba demasiado valor, ¿no? Pero ahora que, especialmente en mi generación, yo tengo 36 años ahora, nos hemos hecho adultos, ¿no? Y ese factor nostalgia ha hecho que queramos recuperar esos juegos que teníamos de niños o que no pudimos disfrutar en su momento o lo que sea. Y como hay muy pocos, es muy escaso, pues los precios han subido una barbaridad, ¿no? Y entonces ahora nos encontramos, bueno, hay videojuegos, como dices, 70 euros te puede valer un juego, pero hay videojuegos que incluso superan los 500, 800 o 1000 euros, dependiendo de su estado de conservación y demás. Se ha convertido casi como comprar obras de arte. Ya ves. Estoy viendo las imágenes del Test Drive, que no me acordaba del nombre, que yo le dediqué mogollón de horas con el Commodore 64. Hombre, un juegazo el Test Drive. Yo creo que tuvo varias ediciones, me quiere sonar. Sí, sí, tuvo un montón de continuaciones y llegó a ordenadores, bueno, en los años 90 especialmente tuvo su auge, pero luego la competencia lo aplastó un poquito esa saga. Sí. Claro, pero ya para la época era súper innovador. Claro, todos estos videojuegos, allí entiendo que podías ver consolas, ordenadores, que en el propio mercadillo vendían estas cosas, ¿no?
Sí, y bueno, los precios, como dices, estaban altos. También hay que decir que la gente que vaya ahí a vender, pues tiene que pagar su stand y todo eso, y bueno, son profesionales de la venta de juegos de segunda mano, pero te podías encontrar de todo. Había pues consolas antiguas, había cartuchos de videojuegos, luego ediciones completas, incluso había algún puesto que era de artesanía. Por ejemplo, había un tipo que hacía como cuadros, cogía como una especie de un pantallazo del juego y hacía cuadros como divididos en varias capas como si fuera un efecto tridimensional, ¿no? Y la verdad es que muy chulos así para decorar y demás. Y había charlas, eventos, creo que uno fue especialmente interesante porque estuvieron actores de doblaje, ¿no? Y los del Metal Gear Solid. Sí, efectivamente. Vinieron 2 actores de Metal Gear Solid. Mención especial para Alfonso Vallés, que es el que ponía la voz de Solid Snake, que es un juego que en su día lo petó muy fuerte. Yo creo que ya habéis hablado aquí en la cafetera de este juego. Es muy famosa la saga. Y en su día fue un hito dentro del doblaje de videojuegos en España, porque hasta entonces el doblaje, digamos que no se le prestaba demasiada atención, ¿no?, el doblaje en videojuegos. Y aquí habían contratado actores y actrices que habían trabajado en series, en cine, etcétera, como es el caso de Alfonso Vallés, que es una voz, bueno, si la escuchas, es una voz muy conocida de cine y de series y demás. Y bueno, estuvieron allí dando una charla sobre la repercusión que tiene el juego. Y también hicieron como una sesión de firmas y demás. Estuvo bastante bien el tema. Wow. ¿Y el streamer que es violinista? Sí, Tiavioli Gaming. Bueno, hay un streamer que además es bastante curiosa la historia, porque el tipo es violinista profesional, es violinista en la Sinfónica de Baleares, y digamos que hace directos en los que él conecta su violín para tocar y lo conecta al juego, lo configura de cierta manera para que en función de la nota que toca, el muñeco del juego se mueva de determinada manera, ¿no? Y el tipo se pasó ya 3 videojuegos así. La saga Dark Souls se la pasó entera, así que es una saga bastante difícil. Y el caso es que le invitaron a dar un concierto allí que llamó Tiavioli and Friends, que es un poco parecido a lo de Pavarotti and Friends, que estuvo tan de moda en los 90. Y lo que hacía era invitar a streamers y podcasters a tocar allí en directo con él algún tema sobre videojuegos. Y fue uno de los momentos sensación del día. Bueno, se llenó la cosa, las canciones muy bonitas. Hay gente que incluso lloró, ¿no? porque había alguna así canción emotiva y demás. Así que fue uno de los momentazos, la verdad. Wow. Pero es que estoy viendo imágenes suyas. Yo no conocía este canal, Tiavioli Gaming. Sí. Estoy flipando. ¿Maneja el jugador con las cuerdas del violín? Exactamente. De hecho, yo pude hablar con él luego, después del evento y demás, y me comentó que él tiene seteado el violín para que, por ejemplo, un si sostenido sea caminar hacia adelante, y entonces el muñeco camina, ¿no? Entonces el tío va tocando las notas y juega así. Imagínate el dominio que tiene del violín para poder hacer eso. Pero es absolutamente alucinante. Claro, luego tiene muchos vídeos tocando el violín. Creo que quiere hacer una especie de concierto o sea, se lleva gente a tocar, ¿no? Bueno, estuvo tocando con tu hermano. Es lo que hizo allí. Sí, con mi hermano. Mi hermano toca la guitarra. Mi hermano Víctor Develos toca la guitarra. Y estuvieron tocando un tema de la saga Final Fantasy, que fue el momento más metal y más rock de la velada, ¿no? Y la verdad es que fue muy divertido, Wow, qué fuerte, qué fuerte. Luego un montón de charlas, también hubo creo que algún podcast sobre videojuegos, hubo emisiones, hubo conferencias también, ¿no? Sí, exacto. Estuvieron los compañeros del podcast Rejugando, luego hicieron una especie de charla con varios podcasters donde hubo representación del podcast que yo hago con mi hermano, el Complejo Holanda, y también Rejugando y otros streamers y demás. Y también fue una oportunidad para que todos estos podcasts y streamers estuvieran en contacto con la audiencia, ¿no? Un poco como las quedadas que hacíais en la cafetera, algo parecido, ¿no? Porque mucha gente se dio como lugar de reunión el Retro Barcelona. Y la verdad es que fue bonito pues encontrarse un poco con los oyentes y ver un poco qué les parecían los programas y demás. Claro, qué guay. Pues la Retro Barcelona, que ha celebrado su 9ª edición, ahí estaba Jorge Peral.
y que nos hace de corresponsal de esta vuelta, esta mirada atrás a la nostalgia del mundo del videojuego que se celebró estos días allí en Barcelona. Señor Peral, gracias, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a todos los oyentes de La Cafetera. Un abrazo fuerte, cuídate. Hasta luego.